Buenas noches, apreciado compañero, respetado tutor. Mi nombre es Hernán Herrera, estudiante de Ingeniería Industrial de Santa Marta. A continuación voy a hacer la presentación sobre las leyes básicas de los circuitos. He tenido problemas con LON, entonces decidí hacerlo por esta otra herramienta Microsoft Chan. Aquí le presento mi documento de identidad para verificar efectivamente. Entonces, comencemos física electrónica, leyes básicas de circuito. Pertenezco al grupo 100, 414, en el piso 36 en Santa Marta. Vamos al grano. Con la ley de Ohm, la ley de Ohm establece que para un conductor metálico a temperatura constante, la cantidad de corriente que fluye a través de él es proporcional a la tensión a través del conductor. En otras palabras, en palabras castizas, digamos que el amperaje que circula por un conductor es proporcional a la tensión a través de ese conductor, o sea, al voltaje, como lo muestra la figura. Entonces, vemos cómo el voltaje está, el amperaje depende del voltaje en ese conductor. Bueno, se establece la fórmula que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, donde el voltaje sea en voltios, la corriente sea en amperios y la resistencia en ohmios. Tenemos este famoso triángulo ya con bases de la tarea cero. Encontramos que el voltaje es igual a I por R, la corriente es igual a V entre R y la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad, o sea, entre la corriente. Ya tenemos aquí la primera ley de Kirchhoff, bueno, la segunda, como la quieran llamar. Esta es la ley de voltaje de Kirchhoff. Establece que la suma de todas las diferencias de potencial eléctrico alrededor de un lazo es cero. O sea, aquí miramos la suma de todos los voltajes que hayan. Entonces eso va a dar cero, porque aquí no intervienen otro voltaje, sino el que está en este circuito cerrado. Entonces por eso dice que la suma de todas las diferencias de potencial eléctrico, que aquí van a ver un voltaje diferente, aquí va a haber otro voltaje, aquí va a haber otro voltaje, pero esa suma es igual a cero. Aquí tenemos la formulita. Nos vamos a la otra ley de Kirchhoff. Esta ley es básicamente para hallar ya bien sea el voltaje en un circuito o la corriente. Entonces la ley se basa en el principio de la conservación de la carga, donde la carga en columpio es el producto de la corriente en amperios y el tiempo en segundos. Dice que en cualquier modo la suma algebraica de la corriente eléctrica que entran es igual a las que salen. O, o esas sumas algebraicas, esa combinación algebraica también es igual a cero. Eso es lo que establece Kirchhoff con la ley de corriente. La última tema es la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Se conoce como el efecto de Joule al fenómeno irreversible por el cual, si un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido a los constantes choques que sufren con los átomos del material conductor que circula, elevando la temperatura. Así como lo dice, es básicamente que toda la corriente que circula por ahí lleva electrón, pero ellos van a estar chocando entre sí, pues, porque van siendo empujados, digamos de esa manera. Entonces eso provoca fricción y la fricción provoca calor. Entonces, eh, eso es lo que tiene que ver la temperatura en cuanto a la relación de la resistencia. Cuando haya resistencia, hay temperatura. Aquí tenemos la fórmula, vamos a ahondar en eso. Y por último tenemos la pregunta. ¿Existe en la línea de transmisión superconductora? ¿Cuál es la principal diferencia con la línea de transmisión tradicional? Claro que sí existe en la línea de transmisión superconductora. La diferencia principal es que hay ciertos materiales que cuando
se enfrían, o sea, las propiedades cambian y esto lo que hace que haya menos resistencia al flujo de corriente. Por eso se le llama superconductora y esa es la gran diferencia que tiene con los medios de transmisión tradicionales, porque hay agentes como la temperatura del conductor, la temperatura del ambiente y el viento, entre otras cosas, que crean pérdida o se oponen proporcionalmente al paso de la corriente. Bueno, muchachos, eso ha sido todo. Espero que les guste. Muchas gracias.